¿Alguna vez has sentido que te desconectaste de ti mismo? Como si la vida siguiera, pero tú no. Pues bueno, en ese caso, permíteme decirte que no estás solo. A todos, tarde o temprano, nos visita una crisis del sentido. Pero como te dije, no estás solo. Y salir de ellas es más sencillo de lo que te imaginas. Hoy quiero compartirte 3 pasos simples y aplicables para recuperar la dirección cuando sientas que nada encaja. El tercer paso es el que nadie aplica y por eso muchos se quedan estancados. Así que por favor presta la atención a ese. Yo soy Santiago Sigüenza y esto es Magnéticamente. Un espacio donde nos permitimos pensar, crecer, retarnos y transformarnos. Y te hablo de mi propio camino, lleno de crisis, de miedos, de inseguridades, de confusión y de reinvención. Todo eso me trajo aquí y supongo que estás atravesando por algo similar, porque por algo estás aquí. Así que si quieres salir de toda esa espiral de crisis, de pensamientos negativos, de inseguridades, de miedos, no te despegues porque vamos a ello. Y es que todas estas crisis, estos miedos, estas inseguridades, en lugar de hacer que nos detengamos por un momento para reflexionar, para escucharlas, lo que hacemos es acelerar el paso creyendo que así vamos a salir de ellas. Pero muchas veces detenernos es lo que nos hace poder escucharnos. Y es que entre tanto ruido mental es imposible ver el camino. Pero el silencio es como una lámpara que nos ayuda a vislumbrar el camino. Y el silencio es tan importante porque nuestra mente sobreestimulada no piensa, solo reacciona. Y muchas veces el ruido funciona como un maquillaje. Oculta todas las imperfecciones o lo que percibimos como negativo. Pero realmente en el silencio es cuando descubrimos todas esas cosas que necesitamos trabajar, todas esas cosas que necesitamos idear y resolver. El silencio es fundamental. El silencio es el camino. Y yo sé que muchas veces el silencio es bastante incómodo. Me ha pasado, te digo que esta es mi historia. Pero una vez que superas ese umbral de incomodidad, a partir del silencio, empiezan a llegar las ideas. Empiezan a llegar las soluciones que tanto estabas buscando. Es paradójico, pero muchas veces huimos de aquellas cosas que nos ayudan a sanar. Y el silencio es una de ellas. Así que te quiero invitar a que realices algunas acciones en concreto. Vamos a empezar con 10 minutos de silencio. Sin celular, sin música, sin distracciones. Solo tú sentado en silencio. Escucha lo que te dice el silencio. Muchas veces vamos a empezar a cantar, a tararear, a silbar, hacer cualquier ruido con tal de no estar en silencio. Y eso también es un mensaje. Es un mensaje que te dice que hay algo que estás evitando. Hay una incomodidad en estar solo, una incomodidad en estar en silencio. Y una vez que aprendes a abrazar ese silencio, que aprendes a aceptarlo como una condición natural de la vida, te das cuenta de que no hay nada que temer, no hay nada de qué huir. El silencio es tu amigo, un amigo que abrazas y te abraza, un amigo que te hace darte cuenta de las cosas que no necesariamente están mal, pero que tampoco están bien. Un amigo que te hace quererte en toda tu entereza. No solo cuando haces ruido, no solo cuando escuchas música, no solo cuando estás platicando con alguien más. El silencio es eso, un abrazo cálido que nos ofrecemos a nosotros mismos. La siguiente acción en concreto que quiero que hagas es que involucres la respiración consciente. Respiras por la nariz, exhalas por la boca. Tienes que ser consciente de ellas. Tienes que hacer una respiración profunda, no superficial, profunda. Involucra el diafragma. Siente cómo se expande tu estómago. Se ha revelado que muchas veces la ansiedad puede ser controlada a través de la respiración. Pero ¿qué pasa? Que no sabemos ni respirar. Imagínate el grado de gravedad de eso. No saber respirar. O bueno, no saber respirar adecuadamente. Y es por eso que te invito a que practiques la respiración profunda. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra respiración controla nuestros signos vitales. ¿Y qué pasa cuando tienes ansiedad? Empiezas a respirar más rápido, te empiezas a hiperventilar y por ende, tus signos vitales suben. Tu cuerpo entra en un estado de hipervigilancia, de alerta, de peligro, pero tu mente no percibe nada. Y ahí es cuando choca mente y cuerpo. Y es extraño, pero realmente cuando aprendes a controlar tu respiración, cuando la usas como un ancla para evitar que la ansiedad llegue, para evitar que estos pensamientos negativos crezcan y se alimenten unos de otros y crezcan en una masa gigante de pensamientos negativos, a veces es detenerte, en silencio, identificar qué pensamientos llegan, no juzgarlos, observarlos. Por eso la respiración es tan importante, porque nos ayuda a autorregularnos.
Por eso te invito a que aprendas a respirar profundo y lo hagas una práctica consciente y lo hagas incluso una práctica cotidiana. La verdad es que es increíble y sumamente relajante. Jamás creí decir esto, pero es muy relajante sentarte y solamente respirar. Y la tercera práctica, que a mí en lo personal me encanta hacerla, me ha ayudado muchísimo, es escribir sin filtros. Muchas veces nuestra mente empieza a darle vueltas una y otra vez a pensamientos. Empezamos y caemos en un ciclo de rumiación que no podemos parar por voluntad propia. Y esto se debe a que nuestra mente tiene miedo de olvidar las cosas. Por eso las trae una y otra vez a nuestra mente. Las pone sobre la mesa una y otra vez. ¿Y qué pasa cuando lo escribes? Le das la señal a tu cabeza para soltar esos pensamientos. Y es que tu mente dice, ok, ya lo anoté, ya no se me va a olvidar. Y de cierta manera, escribir, aunque sea en el celular, te va a ayudar. Yo recomendaría que lo hagas de manera, a la antigua. Papel, pluma, lápiz y en tu cuadernito. Querido diario. Bueno, no, quizás no querido diario, pero escribir. Escribir. Porque cuando escribes, activas un proceso cognitivo bastante poderoso que te ayuda a resolver. Activas el proceso creativo. Por eso es importante, y yo recomiendo más, antes de escribir en celular o en computadora, que escribas a mano. Así que pruébalo y me dices cómo te van los comentarios. Y muchas veces tenemos que hacernos preguntas para ser más conscientes. Como por ejemplo, ¿qué siento exactamente? Puede ser alguna sensación física, alguna sensación emocional, algún malestar o algún bienestar. Preguntarte qué es lo que siento te obliga a hacer un autoanálisis, a examinarte de arriba abajo y determinar, oye, siento incomodidad en el pie derecho. No, en serio, me pica el pie derecho ahorita. Ok, empiezo a ser consciente de mi cuerpo. Empiezo a practicar el mindfulness, pero no solo a nivel físico, también a nivel emocional. Muchas veces hay sentimientos que se somatizan en nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando yo tenía ansiedad, logré identificar dónde la sentía realmente. Y es que muchas veces, antes de sentir un ataque de pánico, lograba sentir como si me subiera el miedo por la espalda. Y aquí por el cuello, ¡ay Dios! Se me china la piel de solo recordar eso. Y muchas veces incluso sentía aquí como, no sé cómo describirlo, son sensaciones que son difíciles de describir. Y claramente sentía un cambio en mi visión, veía todo con más detalle, con más color. Era incluso como si pusiera el gran angular de mis ojos y podía ver más cosas, o sea, podía ver el panorama, se me abría la vista, no sé cómo describirlo, pero eso incluso que no sabemos describir nos sirve a nosotros para identificarlo. Aunque no sepamos describirlo, pero saber cómo se siente es bastante importante. Es realmente importante para saber qué nos genera el sentimiento y cómo poder actuar sobre él. Por ejemplo, en caso, no es mi caso, ¿verdad? Pero en caso de que cuando me sienta muy estresado me empieza a doler la espalda, ahí ya sé realmente, cuando me duela la espalda, que es porque estoy estresado. Por ende, voy a hacer cosas que me induzcan a un estado de relajación. Realmente identificar cómo nos sentimos a nivel físico y a nivel emocional nos puede ayudar a encontrar incluso correlaciones entre a lo mejor un malestar físico con un malestar emocional. Por eso siempre préstate atención y pregúntate qué siento realmente. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta: ¿qué parte de mi vida me pesa más? Muchas veces puede ser el trabajo, muchas veces puede ser algún conflicto con una relación que realmente nos importa, como con un amigo, con una pareja, con un desconocido incluso. Aprender a escucharte y reconocer esas partes que nos pesan y abrazarlas, no juzgarlas, abrazarlas es el primer paso para después poderlas cambiar. Y la siguiente pregunta, relacionada con la pregunta anterior, es ¿de qué estoy huyendo? Y es que muchas veces no sabemos ni siquiera de qué estamos huyendo, pero solo es cuestión de detenerte, analizarte y darte cuenta que muchas veces las cosas de las que huyes son las que más necesitas. Y la última pregunta que te invito a que te hagas es ¿qué conversación me debo? Y a ver, con conversación me refiero a las verdades que tienes que afrontar. Porque sí, muchas veces nosotros ya sabemos qué pedo con nosotros. Pero de cierta manera, huimos de ese pedo, huimos de esa confrontación, huimos de esa verdad y evitamos esas conversaciones. Entonces te invito a que no seas un deudor alimenticio y que no seas un deudor también de conversaciones contigo mismo. Que abraces esas conversaciones incómodas, que abraces esas verdades que salen de ellas. Y si hay algo que no te gusta, no te preocupes. Es normal, no tengas miedo. Al contrario, esas cosas que nos generan ruido
son el camino que tenemos que seguir. Así que por favor, préstate atención. Escúchate, porque ahí vas a encontrar tu propio camino. Estoy seguro de que si has seguido todos los consejos hasta aquí, vas a llegar del caos mental a la paz y claridad mental. Pero bueno, pasemos con el siguiente punto. Convertir el dolor en un mensaje. Y es que muchas veces asumimos que el dolor y la incomodidad son cosas de las cuales debemos correr. Pero ignoramos que el dolor y la incomodidad son el camino que tenemos que seguir. Y es que piénsalo, ¿cuántas de las cosas que realmente valen la pena en la vida se consiguen sin un poco de incomodidad, sin un poco de dolor? El dolor no es un enemigo, es un mensajero que muchas veces es ignorado o silenciado. Y sí, duele. Duele darse cuenta que muchas veces ignoramos nuestras propias necesidades. Duele darse cuenta de que muchas veces nos exigimos más de lo que nos pertenece. Y duele darse cuenta de que muchas veces nos alejamos de nuestros propios valores. Pero como te dije y te recuerdo nuevamente, el dolor no es algo negativo. Claro, no se siente bonito. Pero obviamente el hecho de que algo no se sienta bien no significa que no sea bueno. Por ejemplo, el gimnasio. Muchas veces cuando estás haciendo ejercicio, sientes que te arden los músculos, sientes que te duelen. Incluso al día siguiente estás todo dolorido, todo chueco. Y es parte del camino. No por eso hacer ejercicio se vuelve algo malo o algo tóxico para la salud. Todo lo contrario, hacer ejercicio, como todos sabemos, es algo muy saludable. Por eso te invito a que dejes de creer que todo dolor es malo y que lo clasifiques como dolor constructivo y dolor destructivo. Y una vez que identifiques el dolor constructivo, ese que nos hace crecer, ese que nos hace cambiar, ese que nos hace evolucionar, abrázalo. Abrázalo como parte del camino. Abrázalo y no te despegues de él. Y una vez que identifiques el dolor destructivo, es el cual, al contrario del constructivo, nos hace decrecer, nos hace odiar, nos hace tener miedo, quiero que lo mires a los ojos. Bueno, no tiene ojos, ¿verdad? Pero quiero que te pares firme ante él y te repitas a ti mismo y le repitas a él que no te va a vencer. Porque el dolor destructivo son pesas que nos impiden vivir libremente. Así que suéltalo y aprende a abrazar el dolor constructivo. Como te dije al inicio de este punto, el dolor es un mensajero. Entonces quiero que pases de el me duele a entiendo que me duele por encontrar el mensaje detrás de ese dolor y actuar en congruencia para eliminar ese dolor. Y esto nos lleva al punto 3. Elegir una acción que te devuelva el poder. Y es que la claridad llega con la acción, llega con el movimiento. No llega cuando te sientas a pensar una y otra vez en ese problema. Llega cuando estás actuando sobre ese problema. Las acciones pequeñas construyen inercia. La disciplina genera identidad. Y dar un paso, aunque sea pequeño, rompe el estancamiento. Y aquí te comparto algunas acciones mínimas para salir de este estado mental. Puedes hacer ejercicio por 20, 30 minutos. Lo ideal es hacer un poco más de tiempo. Pero si solo tienes 20 o 30 minutos, es mejor que nada. Puedes ordenar un cajón, puedes ordenar tu escritorio, y si tienes mucho tiempo, pues puedes ordenar toda tu habitación. El orden en tus espacios físicos favorece al orden mental. Puedes leer 2 páginas, si puedes más estaría increíble, pero puedes leer 2 páginas de un libro que te inspire. Puedes avanzar un 1% en algún proyecto personal. Yo te comparto rapidísimo mi experiencia con Magnéticamente. Yo todos los días intento trabajar aunque sea 10 minutos en mi proyecto, tanto aquí en YouTube como en Instagram y en TikTok. Iba a decir Twitter, pero en TikTok. Y esos 10 minutos me han llevado a construir todo esto. Todo esto. Sé que no es mucho, pero es trabajo honesto. Trabajar 10 minutos en algo con lo que puedas trascender, que te llene de sentido. Y por último, puedes llamar a alguien con quien necesites reconectar. Muchas veces, las cargas negativas respecto a nuestro círculo social, es decir, por alguna pelea, por alguna discusión, por algún desacuerdo, influyen enormemente en cómo nos sentimos anímicamente. Entonces, ¿por qué no llamar para arreglar las cosas? Si eso te ayuda a sentirte mejor, ¿por qué no hacerlo? Recuerda que no necesitas motivación. Solo necesitas comenzar. La acción rompe el estancamiento y genera inercia. La disciplina nunca va a estar. O sí, puede que llegue, pero luego se va. No dependas de ella. Solo comienza y te vas a dar cuenta de que el mismo camino va alimentando tus ganas de seguir adelante. Y recuerda que lo pequeño es lo suficientemente grande si lo haces diario. Sentirte perdido no significa que hayas fallado. Significa que estás listo para reencontrarte. Las crisis del sentido no son un final. Son un renacer. Es la metamorfosis de tu ser. Y tú decides en quién te conviertes después de ellas. Y entiendo que te genere ruido, que te genere miedo, que te genere preocupación hacerte preguntas.
Pero en lugar de verlas con esos ojos, date cuenta de que eso es una señal de que estás renaciendo, de que estás cuestionando, de que estás despertando. Yo soy Santiago Sigüenza y si quieres renacer con todos nosotros, te invito a que te unas a nuestra comunidad suscribiéndote a este canal. Y claro, como mencioné antes, tenemos Instagram, tenemos TikTok, por si también deseas seguirnos allá y nutrirte de contenido que te haga crecer. En fin, nos vemos en el siguiente video. No olvides tu like, por favor. Te quiero mucho y nos vemos.